Estimados ciudadanos, el Huila tantas veces martirizado, pero nunca... El Huila tantas veces martirizado, pero nunca doblegado. En América Latina veo mucha crítica a los gobiernos socialistas de nuevo marxismo, pero se olvidan los errores que han cometido los gobiernos democráticos. En Colombia, nosotros tenemos que estar en la oposición a unas tesis y a unas reformas que hacen daño, pero también tenemos que hacer la autocrítica. Aquí todos hemos tenido relativa culpa, y me incluyo. Por eso, aquellos que hoy salen a rasgarse las vestiduras, también tienen que reflexionar sobre las culpas que nos incumben. Y otros que se rasgan las vestiduras pero en silencio, muertos de rabia, hablando mal del gobierno en los cócteles, pero que se callan en público, también van a tener que pensar cuánta culpa tuvieron para no hacer ajustes a tiempos en llevarnos a aquello a lo cual hoy nos oponemos. Odebrecht. Yo deploro lo que está ocurriendo con ese gran ciudadano Óscar Iván Zuluaga, a quien tanto aprecio. Desde el Huila tengo que decir que Daniel García Arizabaleta empezó en su adolescencia a ayudarnos en la ciudad de Cali. Y cuánto siento que se haya llegado allá. Cuando empezó el escándalo de Odebrecht, que algunos exfuncionarios de la empresa le dijeron a las autoridades que le habían dicho a Daniel García que la campaña de Óscar Iván Zuluaga no se preocupara por lo que se le debía al publicista Duda Mendoza. Llamé al Senado de la República a Daniel García. En presencia del senador Macías le pregunté: ¿usted qué dice de esto de lo cual lo acusan? Y me dijo que era mentira. Confróntelo. Nunca lo confrontó. Qué preocupación. Uno tiene que confrontar la infamia y a tiempo. No importa quién sea el generador de la infamia. Me duele mucho lo que está ocurriendo. Ojalá el doctor Óscar Iván pueda superar esta dificultad. Pero lo que no se le puede olvidar al país es que cuando acusan a Óscar Iván que Odebrecht habría pagado en el extranjero un excedente al publicista, Juan Manuel Santos se eligió con la plata de Odebrecht. Que no vengan a ocultar la realidad. Ese fue un secreto a voces. Recorrieron el país después de que perdieron la primera vuelta, regando dinero originado en Odebrecht. Inundaron la costa atlántica para aceitar la maquinaria electoral con ese dinero. Y eso sigue en la impunidad. Por favor, lo digo yo que he enfrentado todo. Lo digo que he enfrentado todo, queridos compatriotas. El tema de la seguridad. El Huila vuelve a quejarse hoy, como se ha quejado toda la patria. Desde hace mucho rato se viene debilitando la seguridad, pero ahora hay un agravante. Se debilita a las Fuerzas Armadas y se le da poder a unas entidades que llaman guardias campesinas. Quiero decir que es tan grave un paramilitarismo de empresarios como un paramilitarismo de campesinos. Y desde aquí de Neiva, de este martirizado departamento, pero nunca doblegado, hay que hacerles advertencia al país. Por favor, hubo un gobierno que enfrentó el paramilitarismo y lo redujo casi hasta desaparecerlo.
el nuestro. Hemos tenido que enfrentar en toda Colombia la infamia. Y hoy advertimos serenamente que no le conviene al país debilitar a las Fuerzas Armadas y simultáneamente pretender sustituirlas con un paramilitarismo campesino que puede ser tan grave como un paramilitarismo empresarial, queridos ciudadanos del Huila. El tema del narcotráfico. En 2013 Colombia había bajado a 42.000, 48.000 hectáreas, cuando se anunció desde La Habana que para la FARC el narcotráfico era una fuente de financiación de un delito político, que no habría cárcel por esa razón, tampoco extradición, que habría elegibilidad política, que se suspendía la fumigación y que la erradicación sería voluntaria. Esa gran disminución que tenía el narcotráfico en el borde de desaparecer en Colombia empezó a recuperarse y se llegó en 2018 a 220.000 hectáreas. El actual gobierno recibió 240.000 y el país puede llegar a un número explosivo que afecte la unidad nacional. Hay regiones de la patria, no de ahora, sino de años anteriores, que se quejan que allí ya no rige el Estado de Derecho, sino el Estado criminal alternativo de grupos financiados por el narcotráfico. ¿Qué le va a pasar a este país? Si hay un problema enorme con 240.000 hectáreas, el día que haya 300, 400.000. Si hay un problema enorme con 80, 200.000 personas involucradas directamente en ese flagelo, ¿qué le va a pasar a Colombia el día que sean 400.000 o 500.000, queridos ciudadanos? Este partido tiene que agitar en Colombia la decisión de que eso hay que enfrentarlo y erradicarlo. Por supuesto con soluciones sociales, pero si no hay autoridad, los que delinquen se ríen de las soluciones sociales. En el Cauca a mí me decían, hombre, pero es que da mucho más plata la coca que el café, da mucho más plata la coca que Familias Guardabosques que creó el gobierno nuestro. Y yo les decía, la coca da plata y da muerte. Es una vida sometida diariamente al juego de la incertidumbre. ¿Saben cómo se hace disuadir a quienes están en ese negocio criminal? Hay que ofrecer la alternativa social, pero para que la acepten hay que ejercer la autoridad con mano firme, y eso reclamamos en Colombia. ¿Qué le vamos a pedir, doctor Julio, a aquellas personas que puedan contar con nuestros afiliados al partido, con los adherentes de estas tesis para gobernaciones, alcaldías, consejos y asambleas, que sean los voceros de estos temas? Nosotros no queremos un gobernador o un alcalde, un concejal o un diputado en silencio frente al narcotráfico. Nosotros no los queremos negociando puestos públicos y dándole la espalda al grave problema de la presión del microtráfico sobre las escuelas de Colombia. Nosotros queremos que los gobernadores, los alcaldes, los concejales, los diputados, todos los días se quejen en voz alta y en buen lenguaje frente a ese tema. Por supuesto, me decía, van a entrar en contradicción con el presidente Petro. Que entren en contradicción, pero no en agresión. Necesariamente hay que proponer la contradicción, pero hay que, el gobernador y el alcalde la tiene que llevar en el sendero del diálogo. Por eso la contradicción tiene que ser franca. En los temas no puede haber límites, pero sí tiene que haber un límite en el lenguaje y en la actitud, para no pasar
de la denuncia del problema y del reclamo por falta de autoridad a la confrontación personal con el gobierno. ¿Soy claro? Pero viene otro tema, queridos ciudadanos. ¿Qué le va a pasar a este país con esas republiquetas del narcotráfico? Nosotros nunca nos hemos opuesto a la paz. A lo que nos hemos opuesto es a la paz mal hecha. A lo que nos hemos opuesto es a la impunidad total. El acuerdo de la FARC le dejó un indulto de facto a unas personas responsables de delitos atroces. Desmovilizaron 11.000 personas, pero dejaron 20.000 en armas. Eso no es paz. A mí me dicen, pero ustedes están de acuerdo con la paz del presidente Petro. Ojalá esa paz fuera acertada. Pero si esa paz se basa en impunidad total y en dejar crecer ese fenómeno criminal del narcotráfico, solamente servirá para indultar unos delincuentes y para tener un fomento a la reproducción delincuencial sobre la impunidad absoluta y sobre el narcotráfico, queridos amigos. Si no se elimina el concepto de impunidad total, si no se ejerce autoridad disuasiva, si no se elimina el narcotráfico y la corrupción, porque es que en el país hoy uno ve, doctor Julio, que se queja la construcción, se queja la vivienda, pero se irriga mucho dinero y sigue un circulante muy alto. ¿De dónde viene ese circulante? Que muestra una economía ficticia. Viene de la minería ilegal, del narcotráfico y una cadena muy grande en Colombia, la irrigación de dinero de la corrupción, que está creando otra economía alternativa que no deja ver los problemas reales de la economía. Ya hace pocos días me decían, ¿y cómo van a resolver el problema social de 200.000 personas que están en el narcotráfico? Más grave será el día que haya 400 o 500.000. Y los países son pendulares. En algún momento los jóvenes de hoy dirán, nos están disolviendo la patria. Se requiere mano firme para frenar esta criminalidad. Y será más grave resolver, más difícil resolver el problema social. Hace pocos días, unas distinguidas médicas de Pasto me decían que pacientes que están pasando por sus consultorios les han expresado que no pueden pagar porque no ha habido quien les compre la coca. Y algunos dicen, por esa vía se va a acabar el problema. Cuidado. Consideremos esta hipótesis. Crece la droga alternativa, sintética. Pensemos que se acaba la coca. ¿Y quién va a resolver también el problema de 300, 400, 500.000 personas en esas dificultades sociales? Si esto no lo enfrentamos, cualquiera sea el horizonte que se recorra a futuro, le traerá un problema más grave a la nación. Es un problema de afectación de facto de la unidad nacional, queridos ciudadanos. ¿Y a ustedes les parece que vamos bien con ese tema del microtráfico asediando las escuelas y colegios? Nosotros necesitamos el concejal de Neiva, el alcalde, el gobernador, todos los días haciendo presencia en las escuelas públicas, con estas cámaras y con estos teléfonos, y señalando a quienes están asediando a las familias y a los niños colombianos con la droga, y exigiendo que los metan a la cárcel, apoyando a la policía o denunciándola si no cumple el deber. ¿Que hay unas diferencias con el gobierno nacional? Por supuesto, pero también hay un camino. Si logramos avanzar en las elecciones de octubre y recuperar este partido, el Huila, Odebrecht, la seguridad, estas reformas. Paloma ha sido muy clara y Carlos Edo. El sistema de salud de Colombia le trae el mismo beneficio al más pobre que al más rico.
La politiquería se ha infiltrado y ha robado, pero es un sistema diseñado para que no lo afecte la politiquería. Ahora nos quieren llevar a afiliarnos no a una EPS, sino a un centro de salud controlado por el Estado. Entonces, cuando no nos atiendan, vamos a tener que ir a pedirle el favor al concejal o al parlamentario amigo del gobierno que haga la intriga por nosotros. Me dicen, es que el sistema es malo. Miren las tutelas y las quejas. Esa es la señal de que hay un sistema democrático, que además de solidario, que le da la oportunidad al más rico y al más pobre de tener la mejor atención, le da a todos los colombianos instrumentos para quejarse. Que 90.000 tutelas es muy poco frente a 800 millones de facturas al año, y siquiera tenemos la tutela. Como vamos con lo que están aprobando en la Comisión Séptima de la Cámara, habrá que olvidarse de la tutela y sustituir la tutela por la intriga a través del concejal o a través del diputado o a través del parlamentario. Y nos están llevando a Cuba, a ese desastre que es Cuba. Hace poco, unas médicas, no de mi generación, donde muchos nos pronunciamos desde jóvenes contra esa dictadura, sino de una generación nueva de menos de 30 años, que no tienen las prevenciones que puede tener una persona como yo. Me decían, todavía es buena la educación de medicina, pero pésimo el sistema. No le sirve sino a la alta burocracia y a uno que otro visitante internacional para hacer publicidad. Y entonces ahora están dando otra fuente de corrupción. No solamente quieren acabar las EPS, sino que quieren que la plata la manejen en los territorios. Ha habido una centralización del manejo del dinero en ADRES. Mal que bien eso ha funcionado bien. Pero entonces ahora, llevándose la plata a los territorios, lo único que van a hacer es darle poder político a la corrupción que mantiene su emporio de votos en los hospitales públicos de Colombia. Y eso hay que denunciarlo en todas partes, queridos ciudadanos. Y entonces, ahora salieron con un sofisma. Dicen, no vamos a eliminar la EPS, simplemente van a ser gestoras. Eso es un cuento que no hay que creerle. Las EPS serias no aceptarán eso. Entonces una EPS gestora será un intermediario que uno le puede decir, mira, no me están atendiendo en el centro de salud del Estado, ayúdame a hacer un tráfico de influencias allá a ver si me atienden. Ni lo uno ni lo otro. Ahora hemos procurado que lo nuestro tenga una menor dosis de subjetivismo. Una menor dosis de subjetivismo. Por eso proponemos en esa consulta que ustedes nos van a ayudar a firmar y a recoger firmas, que se aumente la remuneración de todo el sector salud. Díganle a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de los hospitales que estamos con ellos para que se les aumente la remuneración, acabando la politiquería. Que nosotros, ¿cómo vamos a negar nosotros que hay que mejorar la atención rural? Y en un departamento tan importante en lo rural como es el Huila, pero no lo hagan con monopolios estatales y politiqueros. Mejoremos esa atención rural, como también la medicina preventiva, con una combinación del municipio, el departamento, la EPS, el hospital público, la caja de compensación familiar. Y evitemos que esos recursos los lleven a fondos regionales. ¿Saben en qué van a terminar los fondos regionales? Van a ser parte del pastel a distribuir entre los políticos. El mejor modelo de concertación del mundo lo creó Colombia a finales de los años 40, a principios de los años 50, las cajas de compensación, y con la politiquería han destruido muchas. Entonces ahora nos dicen, es que los fondos regionales de salud están
totalmente asegurados contra la corrupción, terminarán siendo distribuidos entre uno u otro político. En agosto ya dirán que se les acabó el presupuesto del año y entre agosto y diciembre van a poner al ciudadano a pagar los servicios de salud de su bolsillo. Nosotros queremos que mejore la situación de los trabajadores colombianos. Proponemos un plan quinquenal de empresarios, trabajadores y gobierno para mejorar la remuneración de los trabajadores. Pero nos oponemos a la reforma laboral, que lo único que hace es decirle a la pequeña empresa: usted no tiene espacio en Colombia. Nos oponemos a la reforma laboral, que lo único que hace es decirle a los empresarios: no creen empleo formal. Los empresarios argentinos suelen repetir hoy que allá no se puede crear un empleo formal, porque crear un empleo formal en Argentina es crear un pleito. Lo mismo va a ocurrir en Colombia si se aprueba esa reforma laboral. Y ese odio que aquí denunció alguno, que van a los hoteles a pedir almuerzos y desayunos y a echar discursos contra los empresarios, ese odio también lo quieren llevar para eliminar el contrato sindical, que es una gran herramienta para que la empresa contrate con la organización de los trabajadores. Queridos ciudadanos, hemos procurado tener algún nivel de razonabilidad. Nosotros no nos oponemos a que el gobierno del presidente Petro tramite el sistema de pilares en pensiones, pero nos oponemos a que se acabe con los fondos de pensiones. 80.000 millones de dólares que tienen los fondos de pensiones es un dinero de los trabajadores colombianos, es un seguro para pagarles la pensión y también es un gran apoyo a la economía nacional. Le prestan al gobierno, pero ordenadamente, no como lo que vivimos Julio Bahamón y yo en la juventud, donde el manejo politiquero de las reservas del Seguro Social terminó consumiéndolo. Queridos amigos, vamos a recoger firmas en las calles de Colombia. Que cada uno de ustedes nos ayude a explicar esto. Finalmente, nosotros queremos que todo el que lleve el aval o el coaval del partido se comprometa a ser un vocero contra la inseguridad y contra el microtráfico. Se comprometa a ayudar a resolver el desempleo juvenil, que en Neiva, en el Huila, en Pitalito, en todo municipio, quede una suma del presupuesto para apoyar a los jóvenes con crédito, con capital semilla, para que puedan ser emprendedores. Este desempleo juvenil tiene que llevarnos en este momento de la vida nacional a exigir algunas soluciones en los departamentos y en los municipios, sin esperar que todo venga del gobierno nacional. Los muchachos también le dicen a uno: ¿por qué me llevan 5 años a una universidad? No puedo quedarme allí 5 años a pesar del buen avance de la gratuidad en la universidad pública. No puedo seguir corriendo el albur de que mientras estudio mi familia aguante hambre y después no sé qué oportunidad voy a tener. Necesitamos alcaldes y gobernadores, diputados y concejales que separen una porción presupuestal para darle instrucción tecnológica de ciclos cortos a los muchachos y sumarle a eso crédito y recursos de emprendimiento. Y el hambre, esta democracia con los niveles de hambre que acaba de revelar el DANE, que los venimos diciendo en Colombia foro tras foro desde el mes de septiembre, es una democracia minusválida. En cada municipio de la patria, en cada departamento, nuestros avalados o nuestros coavalados tienen que separar una porción del presupuesto para resolver el problema del hambre. Queridos ciudadanos, a esta hora
El sol canicular de Neiva hace difícil estar en las calles para recoger firmas, pero a nosotros nos animan las dificultades. Agradeciéndoles mucho su presencia en estas largas horas, los invito al Parque de Neiva a invitar a los ciudadanos a recoger firmas. ¡Viva Colombia! ¡Viva el Huila! ¡Viva Neiva! Muchas gracias. Muchísimas gracias.